Tema de escritura maya. Dinos cuáles son algunos aspectos interesantes del idioma y también del sistema escrito que usaron. Bueno, una de las mejores cosas que me sucedieron, siendo alguien que ha pasado una buena parte de su vida estudiando, fue haber tenido el honor de ser alumno de Linda Shiley, aquí mismo en la Universidad de Texas en Austin. Ella reunió al grupo que descifró el código de jeroglíficos maya en los años 70. Aprendí de la mejor y disfruté cada minuto de esa experiencia. Extraño a Linda. ¿Puedes hablar de ese código jeroglífico y de lo que se necesita para descifrarlo? Bueno, eso fue como si hubiésemos encontrado una especie de piedra de Rosetta. Teníamos una página del libro de Diego de Landa, un sacerdote que estaba convirtiendo a los mayas de Yucatán, y les preguntó a sus informantes sobre su sistema de escritura y qué significaba cada sonido. Y estaba convencido de que tenían un alfabeto como nosotros. Así que hizo que un maya se sentara y le dijo que escribiera todos los símbolos en su libro. Le pidió que escribiera una A, una B, una C, etc. Y ese tipo escribió todos los sonidos que el sacerdote le dijo que escribiera. En realidad eran sílabas, ¿de acuerdo? Eran combinaciones de vocales y consonantes, por lo que no era un alfabeto en sí. Pero eso se convirtió en una especie de nuestra piedra de Rosetta. La cuestión principal es que, aún hoy, los mayas hablan el mismo idioma. Hay millones de personas mayas que hablan una versión de aquel maya, pero hay algo que me confunde. Tenemos un sistema de escritura único que es comprensible. Hemos descifrado el código, así que sabemos que básicamente es el mismo sistema de escritura desde la parte superior de Yucatán hasta Guatemala y El Salvador. Pero hoy en día existen 33 lenguas mayas que son mutuamente ininteligibles. Retroproyectamos el lenguaje que hablaban en aquel momento, cuyos glifos están en algo llamado Cholti, que es una combinación de las palabras Chorti y Chol, que son los nombres de dos de esos idiomas. Pero esto es lo que no termino de comprender. Si había un idioma, tal vez dos en aquel entonces, ¿cómo se transformó en 33 idiomas mutuamente ininteligibles en solo 500 años durante la aculturación y las terribles enfermedades infecciosas que mataron al 90% de la población? ¿Cómo es que sucedió tal cosa? Por eso es que digo que nos falta una pieza muy importante aquí. Creo que podría ser un caso similar a lo que pasa con el chino, ya que la escritura china puede leerse en varios idiomas y aún entenderse. No sé exactamente la mecánica de cómo sucedería eso, pero simplemente parece imposible que haya más idiomas, no menos, en el área maya después de los últimos 500 años que han pasado. Entonces, ¿crees que hay algún tipo de proceso de generación rápida de dialectos, que siempre han existido esos dialectos, o deberíamos decir que son idiomas distintos, aunque compartan un sistema de escritura? Debe haber habido una manera en que múltiples idiomas entendieran el mismo sistema de escritura, o tal vez existía algo parecido al latín. De hecho, hubo un periodo en Europa donde la mayoría de las personas eran analfabetas, al mismo tiempo que había un clero que entendía latín y escribía en latín. Quizás los jeroglíficos representan una especie de latín en el mundo del maya antiguo. Pero no se sabe, y no hay evidencia clara para comprender cómo es posible que eso sucediera. Correcto. Pero nos dimos cuenta de que fue en realidad un erudito ruso llamado Yuri Konorosov quien descifró el código. Los estadounidenses y los europeos estaban absolutamente seguros de que ese idioma escrito era una lengua muerta. Pero Yuri, sin saber nada de eso, sin estar influenciado por todos esos pensamientos de América y Europa, procedió de la manera en la que le habían enseñado en su escuela de posgrado en Moscú. Luego recurrió a los diccionarios y miró de cerca el idioma yucateco, el idioma que están hablando hoy, y lo aplicó al sistema de símbolos y sabía que había ciertos sonidos. Usó el alfabeto lambda y sus dos ejemplos clave fueron una imagen de un perro con un símbolo sobre él y una imagen de un pavo que también tenía un símbolo sobre él. En el idioma yucateco, perro se dice zul. Entonces, vio dos símbolos y dijo, este probablemente es su,
y este es ul. Y luego, pavo era kutz, una combinación de ku terminada en su, y llegó a la conclusión de que aquello era sutz, y lo otro sul. Esas dos cosas que deberían ser su son el mismo símbolo. Y eso comenzó este proceso de desentrañar las sílabas en el que todavía estamos trabajando hoy. Eso es fascinante. Ese proceso es en verdad fascinante. O sea, ¿cómo se llega a ese tipo de conclusiones? ¿Estás al tanto de la existencia de algún idioma escrito que no haya sido descifrado aún? Sí, hay varios. Está la escritura de la isla de Pascua. Aparentemente, hemos hecho algunos avances allí ahora. Se llama Rongo Rongo. Y solo tenemos alrededor de tal vez unos 25 ejemplos de textos. Pero recién estamos empezando a descifrarlo. También está el arapano, el cual es muy importante. Durante mucho tiempo, pensamos que existían tan solo 5 escrituras independientes en total en todo el planeta Tierra. Y esas eran el chino, el cuneiforme, que es mesopotámico, el egipcio, el maya y el arapano, proveniente del norte de la India. Esa es la única que nunca hemos logrado descifrar. Y ahora todos los epigrafistas, las personas que traducen estos idiomas, están trabajando muy duro en el arapano, ya que quieren poder entenderlo. Este idioma tiene un conjunto de símbolos bastante grande, pero nadie ha podido descifrarlo. Y ahora dicen que es solo un conjunto elaborado de símbolos y que no refleja la palabra hablada. Bien, esa es una hipótesis, lo que explicaría por qué es tan difícil. Correcto. Quizás esta generación se rinde muy rápidamente y tal vez alguien tome el relevo en la próxima. Los chicos de hoy en día se rinden. Lo otro que me fascina de las Américas es el quipu. Los incas tenían el quipu, estos registros de cuerdas anudadas que sin dudas codificaban más que solo matemáticas. Sabemos las matemáticas. Puedo hacer los quipus matemáticos y averiguar qué están totalizando y cosas así. Sí, eso es un quipu. Los quipus son dispositivos de registro hechos de cuerdas y utilizados por varias culturas en la región andina de Sudamérica. Un quipú está compuesto de cuerdas de fibra de algodón o manzanilla. Ese conjunto de cuerdas tendría un significado. Consiste en una cuerda larga de la que cuelgan las pequeñas y cada una de las colgantes tiene unos nudos. Y algunos de esos nudos son quipus matemáticos, con los cuales podemos hacer cuentas. Podemos probar que tienen un fin matemático, pero también codificaban lenguaje. En Cusco había bibliotecas enteras a donde llevaban a conquistadores españoles, y los encargados de las bibliotecas simplemente tomaban un quipu y lo leían. Así se leía una historia de algo que ocurrió 200 años antes. Por eso es que sabemos que decodificaban escritura. Pero en la década de 1570, un líder de la iglesia reunió a todas las personas que podían leerlos, llamados quipu camayaks, y les pidió que leyeran todos sus quipus y los transcribieran en libros en español. Y luego hicieron que quemaran los quipus y asesinaran a esas personas. No me sorprende para nada. Y hasta el día de hoy no podemos descifrar el código, pero sabemos sin lugar a dudas que era un idioma escrito. Solo que no estaba escrito, sino que estaba tejido o anudado. Aún hay algunos quipus disponibles que podrían ser. Creo que al día de hoy ya contamos con más de 1000 unidades. El hecho de que contemos con 1000 quipus significa que tenemos suficiente material para descifrar el código, y creo que esta generación podría lograrlo. Si bien 1000 es una buena cantidad, me parece muy triste que tan pocos hayan sobrevivido. Pero la arqueología de Perú es bastante nueva, es decir, tiene un largo camino por delante. Recuerdo haber leído acerca de un sacerdote que se llamaba Diego de Porres, quien fue uno de los primeros en Perú en convertir comunidades al cristianismo. Y su crónica deja muy claro que quería enseñarle a esta comunidad de 3000 personas las plegarias más importantes en español para que se convirtieran al cristianismo. Y él tenía a las comunidades Quipocamayocs, no quipus, para cada persona que les decía que podía leerlos y memorizar las oraciones. Y si los atrapaban sin su quipu en el pueblo, eran azotados. Así que mandó a hacer 3000 copias del mismo quipu y las distribuyó a esa comunidad,
Si hoy encontráramos a esa comunidad y a su cementerio, esa sería una piedra de Rosetta. Muy probablemente haya alguien en Perú, tal vez incluso una gran comunidad que conozca ese idioma. Seguro que sí, pero también hay quienes afirman conocer bien el idioma, cuando en realidad no es así. Hay algunas comunidades que están usando quipus. Teníamos muchas esperanzas respecto a una de ellas, pero luego se hizo evidente que estaba inventando cosas. Ya que no sabían cómo leer un quipu, solo sabían que solía leerse, así que inventaron un montón de cosas sobre lo que dice y actuaban como si pudieran leerlo, pero cuando les preguntábamos detalles no sabían nada. Pero en un nivel mucho más simple, hay pastores de llamas que guardan una cuerda en su bolsillo, que también tienen nudos, pero estos equivalen a cuántas llamas tienen. Además, tienen subcategorías de información como esta está enferma, hemos perdido aquellas, esta está preñada. Si bien esos quipus son más simples y matemáticos, los están usando efectivamente como un registro.